Maikubane Nerujini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre los Balrogs de la Tierra Media, desde su origen y características hasta su historia y su final. Según el Silmarillion, Balrog es un nombre compuesto en Sindarin que significa demonio de poder y es una mera traducción de su nombre original en Quenya, que era Balarauco en singular y Balaraukar en plural, que poseía el mismo significado. Tal como se nos cuenta en el Silmarillion, los Balrogs eran Maiar, es decir, eran espíritus angélicos creados por Eru Ilúvatar al principio de todo, igual que los Valar y que Sauron o Gandalf. Por tanto, es de suponer que participaron en la música de los Ainur, pero que allí se dejaron arrastrar por las discordancias de Melkor, y más tarde, cuando Ea fue creada y los Ainur descendieron a ella, los Balrogs se sintieron atraídos por el esplendor de Melkor, quien les corrompió a todos, y a quienes decidieron seguir en su descenso a la oscuridad. De este modo, y después de Sauron, los Balrogs se convirtieron en sus siervos más terribles, demonios de terror, azotes de fuego que pasarían a ser, de todos los males que afligieron a los elfos en días posteriores, el más mortífero y letal, excepto por el mismísimo Sauron. El propio Tolkien describiría a los Balrogs en la carta 144 como espíritus primigenios de fuego destructor, cuyas principales armas eran los látigos. No está claro cuántos Balrogs había en total, porque en las primeras versiones del Silmarillion se contaban por cientos e incluso miles. Eran la infantería pesada de Morgoth y se dedicaban a torturar a sus víctimas, pero todavía no eran tan peligrosos en la concepción del autor. Es decir, estaban por encima de los orcos, pero no eran tan terribles por sí mismos, y precisamente por eso morían con más facilidad. Así pues, más adelante, Tolkien los hizo menos numerosos para que cada uno de ellos por separado pudiera ser tan terrible y peligroso como vimos en El Señor de los Anillos, y en una nota publicada en el 7º volumen de la historia de la Tierra Media se nos revela que no podían ser más de 7 en total, de los cuales nosotros conocemos a 3: Gothmog, el Señor de los Balrogs, el Balrog de Glorfindel y el Daño de Durin. Además, en una de las entradas de élfico que hay en el 5º volumen se nos indica que el nombre Gothrock significaba demonio del miedo, y como los Balrogs son siempre llamados demonios, es posible que, así como Gothmog era el nombre de su jefe, pues Gothrock fuera el nombre de uno de los otros Balrogs. Físicamente, en el Silmarillion se nos dice que los corazones de los Balrogs eran de fuego y que un manto de tinieblas los cubría, mientras que en El Señor de los Anillos se nos describe al Balrog como una gran sombra, en medio de la cual se distinguía una forma negra más grande que la de un hombre, y parece que podía dominar tanto la oscuridad como el fuego, pues podía extender la sombra que le envolvía hacia los lados. Sus crines podían encenderse con llamas y le salía fuego por la nariz. En la Comunidad del Anillo no se nos dan más datos sobre el Balrog, porque, según dijo Tolkien, no quería que su forma física se pudiera discernir con claridad, y por eso reescribió la descripción con esta aura de misterio. Por fortuna, en los primeros borradores del Señor de los Anillos se nos dan más datos y se nos dice que el Balrog tenía brazos muy largos, lengua roja y ojos amarillos que brillaban con fuego intenso. Del mismo modo, si nos vamos a las primeras versiones del Silmarillion, encontraremos otras descripciones, como que los Balrogs llevaban armaduras, tenían cabelleras flameantes, manos rojas, garras y colmillos. Y, quizá lo más relevante, es que se nos indica que el Balrog de Glorfindel tenía el doble de su estatura. Todo esto que encontramos en las primeras versiones y borradores no puede considerarse del todo canónico, pero al menos nos sirve para hacernos una idea un poco más aproximada de cómo eran los Balrogs. Estaban rodeados de sombra y tiniebla que podían dominar a voluntad, el fuego iba con ellos y parece que también podían controlarlo, y eran seres terroríficos. Además, cabe destacar que no eran, en ningún caso, tan exageradamente grandes como en las películas, donde el Balrog es tan grande que ni siquiera es creíble que pueda poner un pie sobre el puente de Khazad-dûm, porque sin duda el puente se derrumbaría bajo su peso. En los libros, los Balrogs no eran tan grandes, sino que medían unos 4 metros. Además, es importante mencionar que en las películas los Balrogs tienen alas, pero en los libros carecen de ellas. Tanto las alas como el inmenso tamaño lo usan en las pelis y lo dibujan algunos ilustradores, porque así los Balrogs son mucho más impresionantes, gustan más al ojo del espectador. Pero ya os digo que canónicamente no eran tan grandes y no tenían alas. De todos modos, esta cuestión de las alas suele crear mucho debate entre los fans, así que próximamente haré otro vídeo solo para poder hablaros de este tema.
Sobre sus armas, los Balrogs iban siempre armados con látigos, característica que tuvieron en todas las versiones de la historia y que nunca perdieron. No obstante, aparte de los látigos, de vez en cuando son descritos con otras armas que varían dependiendo del texto. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el Daño de Durin llevaba una espada de fuego, mientras que en el Silmarillion, Gothmog llevaba un hacha negra, y en la primera versión de La Caída de Gondolin, los Balrogs usan arcos para disparar flechas de fuego y también tienen tenazas de acero y porras. En mi opinión, estas tres últimas armas no deberían tenerse en cuenta, porque en versiones posteriores no vuelven a mencionarse, pero sí debemos tener presente que, pese a que los Balrogs siempre usaban látigos, también podían llevar otras armas, como una espada o un hacha. Junto a todo esto, es importante tener presente que los Balrogs podían usar magia, tal como demostró el Daño de Durin en la cámara de Mazarbul, y que no solo causaban terror a sus enemigos, sino también a sus aliados, porque los orcos se aterrorizaban ante la presencia de un Balrog. Además, quiero destacar que yo siempre pensé que al ser todos ellos Maiar, los Balrogs no habrían nunca aceptado órdenes de Sauron, porque si no, Sauron habría usado al Balrog de Moria durante la Tercera Edad. Pero al parecer, yo estaba equivocado. Sauron sí podía dominar a los Balrogs, porque en una de las primeras versiones del Señor de los Anillos se sugiere que ese Balrog obedecía sus órdenes, lo cual me fascina, porque me habría encantado verle combatir en la Guerra del Anillo bajo el mando de Sauron. Para terminar con sus características, solo me queda hablar de dos asuntos que no están nada claros. El primero es la posible debilidad que los Balrogs tenían sobre el agua, porque en la primera versión de La Caída de Gondolin se nos explica que Gothmog murió no herido por un arma, sino al caer en una fuente de agua. Sin embargo, en Khazad-dûm, el Daño de Durin impactó contra el agua en su combate contra Gandalf y no murió, sino que solo se le apagó el fuego que le rodeaba. Por tanto, no queda claro si los Balrogs son o no inmunes al agua, pero podríamos decir que sí lo son, es decir, que el agua no les afecta si descartamos la muerte de Gothmog por tratarse de la primerísima versión de El Silmarillion. En segundo lugar, debemos tratar la capacidad de habla de los Balrogs, porque en la carta 210 Tolkien especificó que el Daño de Durin nunca habló ni hizo ningún sonido vocal y que sobre todo no se reía ni hacía muecas. Sin embargo, en el Silmarillion vemos que Gothmog se burló de Húrin tras la Nirnaeth Arnoediad, mientras que en El Señor de los Anillos el Daño de Durin gritó cuando cayó del puente de Khazad-dûm, de modo que no tengo claro si es que los Balrogs no podían hablar o si es que hablaban solo en una lengua propia, o si es que Tolkien se refirió en su carta solo a que el Daño de Durin no habló concretamente durante su escena con Gandalf, pero que podría haberlo hecho si hubiera querido. Como Maiar corrompidos al servicio de Morgoth, es posible que los Balrogs estuvieran al lado del Señor Oscuro cuando libró la primera guerra contra los Valar, que le ayudaran cuando derribó las dos lámparas del mundo y que le acompañaran siempre que entró y salió de Arda, aunque no hay mención concreta de ello, sino que los Balrogs realizan su primera aparición cuando Morgoth empezó a obrar el mal en el mundo desde Utumno. Allí, en su fortaleza septentrional, el Señor Oscuro los reunió a todos, a ellos, a los espíritus que se le habían unido en los días de esplendor y que más se le asemejaban en corrupción, mientras que los Valar no hacían nada excepto regodearse en Valinor. Según el séptimo volumen de la historia de la Tierra Media, fue en aquella época cuando Morgoth les cedió tanto a los Balrogs como al resto de sus criaturas parte de sus poderes, dándoles la capacidad de recuperarse para que volvieran a reunirse sin necesidad de órdenes específicas, agotando parte de su innato poder creativo en hacer que un mal independiente creciera fuera de control, de forma que las voluntades de los Balrogs, así como las de los orcos u otros siervos del mal, pasaron a formar parte del poder disperso de Morgoth. Por culpa de ello, Morgoth se debilitó y cuando los Valar descubrieron que los elfos habían despertado y se decidieron finalmente a hacerle la guerra, él no pudo detenerlos. El ejército de los Valar fue directo a la fortaleza de Utumno, la asedió y la destruyó, capturando a Morgoth y llevándolo a Aman. Sin embargo, los Valar no buscaron a los Balrogs, no intentaron perseguirles ni destruirles, ni tampoco a Sauron. Sabemos que, durante las edades posteriores, mientras Morgoth estaba cautivo, Sauron tuvo la misión de criar y multiplicar a los orcos, y hace poco se nos reveló, en The Nature of Middle-earth, que, al mismo tiempo que él hacía eso, los Balrogs tuvieron la misión de preparar la fortaleza de Angmar y extenderla, dejándola lista para el regreso de su señor.
Ese regreso se produjo al final de la Edad de los Árboles, cuando Morgoth, con la ayuda de Ungoliant, huyó de Aman y volvió al norte a través del Helcaraxe. Sin embargo, cuando llegaron a Beleriand, discutieron, porque Ungoliant exigió la entrega de los Silmarils, que Morgoth no quería ceder, y aquí que Ungoliant le enfrentó y le venció, encerrándolo en su nube, atrapándolo en una red de cuerdas pegajosas para estrangularlo. Morgoth allí habría perecido, pero lanzó un grito terrible cuyos ecos resonaron en las montañas, el más grande y terrible de todos los gritos que se habían oído en el mundo del norte, e incluso los Balrogs, situados en Angband, oyeron ese grito, de modo que se levantaron con rapidez, se precipitaron por Hithlum, llegaron a Lamoth con una tempestad de fuego y con los látigos de llamas rompieron las telas de Ungoliant, quien se amedrentó ante su súbita presencia y no pudo más que huir. Así fue que gracias a los Balrogs, Morgoth pudo retornar con los Silmarils a Angband, donde se inició la guerra. No hay constancia de que los Balrogs participaran en la primera batalla de Beleriand, pero sí sabemos que más tarde, cuando los Noldor de Fëanor llegaron desde el mar, arrasaron a los orcos camino a Angband y Fëanor se adelantó a la vanguardia de su ejército, deseando destruir a todos sus enemigos mientras los perseguía. Pero los siervos de Morgoth se volvieron para acorralarlo y de Angband salieron los Balrogs, que se sumaron al ataque. Allí, en los confines de Dor Daedeloth, Fëanor fue rodeado, fue envuelto en fuego y con múltiples heridas, y Gothmog, el señor de los Balrogs, le echó por tierra y le hirió de muerte. Fëanor pudo ser rescatado por sus hijos, quienes se lo llevaron lejos, mientras que los Balrogs regresaban a Angband, pero Fëanor no pudo curar sus heridas y pereció maldiciendo a Morgoth. Casi al momento de su muerte, los Balrogs volvieron a entrar en acción, porque Morgoth envió una embajada falsa a Maedhros, a quien tendió una emboscada con orcos y Balrogs, quienes mataron a todos los elfos, excepto al propio Maedhros, que fue hecho prisionero. No obstante, tras eso llegó la hueste de Fingolfin y los elfos Noldor sometieron a Angband a un asedio permanente que duró casi 4 siglos, en los que los Balrogs y todos los demás siervos de Morgoth se mantuvieron encerrados en la enorme fortaleza. Hasta que al fin atacaron de golpe en la Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita, donde los Balrogs hicieron de séquito a Glaurung, padre de los dragones, y detrás de ellos venían los ejércitos negros de los orcos, en multitudes que los Noldor no habían visto ni imaginado jamás. Aquella batalla fue vencida, y de entonces en adelante Morgoth controlaría cada vez una parte mayor de Beleriand. Durante las décadas posteriores, los Balrogs llegarían a matar a tantísimos elfos que se acabaron convirtiendo en el más mortal de todos los azotes de los elfos, excepto por Sauron. De este modo, podríamos separar y decir que, así como los dragones fueron los grandes enemigos de los enanos, los Balrogs fueron los grandes enemigos de los elfos. Su siguiente mención fue en la Nirnaeth Arnoediad, cuando los elfos y los hombres se juntaron en una última ocasión para intentar vencer a Morgoth, aunque les salió mal porque los hombres del este traicionaron a Maedhros, quien huyó junto a sus hermanos y su ejército fue deshecho, abandonando a su suerte a Fingon y Turgon, que fueron atacados por una ola de enemigos 3 veces mayor que todas las fuerzas que les quedaban. Entre ellos estaba Gothmog, señor de los Balrogs, alto capitán de Angband, quien primero metió una oscura cuña en medio de las huestes de los elfos, luego rodeó al rey Fingon y finalmente rechazó a Turgon y a Húrin hacia el marjal de Serek. Entonces se volvió hacia Fingon y luchó contra él, hasta que otro Balrog vino por detrás y arrojó un cinturón de fuego alrededor de Fingon, para luego Gothmog golpearle con su hacha negra, viéndose así que los Balrogs no tenían mucho honor y matando al rey en el acto. Al final de la batalla, Gothmog encadenó a Húrin, el único hombre de Dor Lomin que había sobrevivido, y lo arrastró a Angband mientras se burlaba. En años posteriores, todos los reinos élficos que quedaban en Beleriand fueron destruidos uno a uno, primero las Falas, más tarde Nargothrond y luego Doriath, pero no hay constancia de que los Balrogs tomaran partido en ninguno de ellos, hasta que le llegó el turno a Gondolin. Los Balrogs sí participaron en la ruina de dicha ciudad, y de hecho Gothmog era el general que lideró a todas las huestes de Angband en el ataque, pero he aquí que Ecthelion de la Fuente luchó contra él en la mismísima Plaza del Rey y se dieron muerte el uno al otro. Sin embargo, no todos los Balrogs lucharon en Gondolin, porque hubo uno que permaneció escondido en las montañas con un grupo de orcos por si alguien intentaba huir. Pudieron encontrar y estuvieron a punto de destruir a los supervivientes liderados por Tuor e Idril, pero las águilas acudieron en ayuda de los elfos, de modo que todos los orcos fueron muertos, y el Balrog se enfrentó en combate singular contra Glorfindel, siendo que ambos se mataron al mismo tiempo al caer juntos por el alto precipicio que había a su lado.
Tras la destrucción de Gondolin, la victoria de Morgoth fue total, pero Eärendil, hijo de Tuor e Idril, consiguió navegar hasta Aman, donde pidió ayuda a los Valar, quienes reunieron al ejército y atacaron Beleriand, donde se libró la Guerra de la Cólera. Los Balrogs lucharon en ella, pero no consiguieron nada, fueron todos destruidos y solo unos pocos pudieron huir y esconderse en cuevas inaccesibles en las raíces de la tierra. Como os he dicho antes, sabemos que, como mucho, había 7 Balrogs en total, de los cuales 2 habían muerto en Gondolin, y también sabemos que en la Guerra de la Cólera murieron más de los que sobrevivieron, así que allí debían de haber muerto 3 o 4, y, por tanto, haciendo una simple resta, veremos que tan solo pudieron escapar 1 o como mucho 2 de los Balrogs. De estos posibles 2 Balrogs que escaparon, conocemos el destino de uno de ellos, que se refugió en las montañas nubladas, concretamente en las raíces de Barathínbar, debajo de Khazad-dûm, donde estuvo durmiendo durante 5500 años. Toda la segunda edad y la mitad de la tercera transcurrieron sin que él se moviera un ápice, hasta que en el año 1980 de la tercera edad, los enanos cavaron tan hondo buscando Mithril que dieron con él y le despertaron. De hecho, es posible que el Balrog ya estuviera despierto de antemano debido a la malicia de Sauron que se encontraba cerca, en Dol Guldur, pero en cualquier caso, la cuestión es que los enanos liberaron a ese Balrog, quien ese mismo año mató al rey Durin VI y al siguiente mató a su hijo, Nain I. Con eso, los enanos supervivientes huyeron de Khazad-dûm, que pasó a ser conocida por el nombre de Moria, y durante los 400 años siguientes, ese Balrog, conocido como el Daño de Durin, estuvo completamente solo, hasta que Sauron envió a los orcos para que infestaran la antigua mansión y le hicieran compañía. El Balrog los gobernó a todos mediante el miedo durante los siglos posteriores, sin hacer absolutamente nada. Es posible que les ayudara a derrotar a los enanos de Erebor cuando Balin intentó recuperar Moria, pero no hay ninguna mención de ello. Y aunque de vez en cuando venía alguien, como Aragorn, Gandalf o Gollum, en general nadie se atrevía a entrar en Moria por temor al Balrog. Pero en enero del año 3019, 1000 años después de haber despertado, la Compañía del Anillo se vio obligada a entrar por la puerta oeste y el Balrog acabaría dando con ellos el día 15 de ese mismo mes en la cámara de Mazarbul. Allí Gandalf intentó retenerle, pero el Balrog lanzó un contrahechizo y el choque entre la magia de ambos fue tal que la cámara entera se vino abajo. Entonces el Balrog retrocedió y alcanzó a la compañía en el puente de Khazad-dûm, donde empezó a luchar con Gandalf, pero el puente se quebró, ambos cayeron hasta el abismo más profundo. De allí subieron por la escalera interminable a la cima de Cirak-Thigil, donde lucharon durante 3 días, hasta que, al fin, ambos se dieron muerte mutuamente, aunque Ilúvatar hizo trampa y no tardaría en resucitar a Gandalf con todavía más poder, para que ayudara a los pueblos libres de la Tierra Media en su lucha contra Sauron. Y con eso llegó el fin del último de los Balrogs de la Tierra Media. ¿El último? Bueno, en realidad no podemos estar seguros, porque podría ser que otro Balrog consiguiera huir de la Guerra de la Cólera y se escondiera en otras regiones de la Tierra Media, aunque no podemos confirmarlo, porque lo cierto es que nunca volvieron a ser mencionados. Así pues, y como dato curioso, solo me queda deciros que de los 3 Balrogs que conocemos, los 3 murieron de la misma forma, que era al mismo tiempo que mataban a la persona que los había asesinado. Y dicho esto, termina mi vídeo sobre los Balrogs. Espero que os haya gustado, que os haya servido para aprender y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.